Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wings. Acá le presento a My Melody. Y ya hemos confeccionado a Hello Kitty. En la descripción de este vídeo le estaré compartiendo el enlace por si usted se anima a confeccionarla. Pero hoy, con este tutorial, te estaré enseñando cómo realizar a My Melody, que mide aproximadamente 7 pulgadas. Es lo mismo que unos 18 centímetros. Espero que se anime a realizarla y si es así, pues veamos la lista de materiales. Este proyecto lo estaremos trabajando principalmente utilizando la hilaza de la marca La Abuelita, la misma hilaza que hemos utilizado con Hello Kitty. Principalmente en los colores blanco y rosa niña. El amarillo es solamente para bordar su naricita y el detalle del centro de la florecilla. Para bordar la boquita y los ojos yo estaré utilizando una hebrita de una hilaza súper fina de color negro, diríamos que de 1 milímetro de grosor. En realidad usted lo puede bordar con el hilo que guste, ¿ok? Yo solo le sugiero exactamente con lo que lo he realizado yo y así ha quedado. Con la hilaza de la abuelita estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Claro que sí, necesitaremos tijera, alfileres, agujas laneras, relleno, claro que sí, más que este que estamos utilizando acá. También voy a estar utilizando pegamento silicón como pegamento y además también para colocar en sus piernitas. Aunque, siendo sincera, en sus piernitas también podría colocar un botoncillo, algo para que quede poquito planito si es que le gusta así. Pero ella no se sostiene por sí sola ya que su cabecita pues es bastante grande, diría yo, pero así me encanta. Para realizar el cuerpito base, solamente lo que son las piernas, cuerpito y cabeza sin nada más, ya tenemos un tutorial disponible en este canal que es el mismo cuerpito que realizamos para Hello Kitty. ¿Ok? En la descripción de este vídeo y también por acá en la esquinita puede usted encontrar el enlace directito a ese vídeo. ¿Ok? Puede realizar los demás accesorios ahorita y continuar con este tutorial y luego ver cómo realizar el cuerpo base, aunque sí que les sugiero que realice el cuerpo base primero para cuando realice el gorro se asegure de que le quede bien. Entonces, mi sugerencia, y perdón que repita, vaya a ver ese vídeo, realice el cuerpito base y luego se regresa y ya continuamos con todos los detalles de los brazos, la colita, gorro, oreja, flor, bordado, todo lo haremos en este vídeo. Así que espero y se haya animado a confeccionar esta simpática My Melody y si es así, pues comencemos. Realicemos 2 bracitos exactamente iguales y ya yo tengo uno listo. Iniciaremos la ronda 1 del bracito con un anillo mágico y ya que esté seguro dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y podremos cerrar el anillo. Coloque el marcador, pues estaremos trabajando en espiral y en la ronda número 2 vamos a repetir 3 veces un punto y un aumento. Un punto y en el siguiente punto un aumento. Y así vamos a repetir un punto y un aumento 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 9 puntos. En la ronda número 3 simularemos un dedito. Vamos a iniciar con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un puntito mota que estará compuesto por 4 medios puntos altos en la misma base y cerrados juntos. Tome lazada, inserte en el siguiente punto, extraiga. Tome lazada, inserte en el mismo punto y extraiga. Ya llevamos 2, otra vez 3 y otra vez 4.
Y cuando tenga 2, 4, 6, 8 y 9 lazadas en el gancho, tome lazada y pase por las 9. Si se le estira un poquito este punto, está bien, no se preocupe. En el siguiente puntito que tenemos, 1, y usted va a empujar esta motita hacia afuera para simular ese dedito. Entonces ya llevo un punto bajo, 2, 3 y 4. Son 4 puntitos para terminar la ronda, ¿ok? Listo. Ahora, desde la ronda número 4 y hasta la 8 estaremos realizando 9 puntos bajos en cada rondita. Solo 9 puntos bajos. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos. Aquí tocaría un punto bajo, luego aquí el segundo. Pues esto forma un solo punto, ¿ok? 9 puntos bajos en todas las siguientes rondas hasta la ronda número 8. He terminado la ronda 8 y antes de realizar la ronda número 9 y última voy a colocar este tilín de relleno, ¿ok? Es muy poquito, pues solo será relleno para la puntita de este bracito, ¿ok? Si usted lo quiere rellenar más, pues puede hacerlo, pero yo considero que no es necesario. Entonces, lo empuja bien, que nos quede solamente aquí en la puntita. Y ahora sí que vamos a cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar este bracito? Pues muy fácil. Vamos a estar trabajando tomando este puntito, el penúltimo, ¿ok? Y el siguiente. O sea, tomamos el siguiente y este puntito, o sea, no el último. Y así vamos a trabajar 4 puntos bajos uniendo un ladito con el otro. Un punto de este lado y un punto de atrás. 2, 3 y 4. Y una cadena para asegurar. Cortamos la hebra dejando hebra suficiente para realizar luego la unión con el cuerpo. ¿Ok? Y este dedito ha de quedarle así en un ladito. Vea cómo el tejido está bien parejito. Recuerden que yo trabajo el punto en X y ayuda muchísimo. Pero si a usted le queda muy torcido y considera que no se ve bien, pues entonces no haga el cierre como yo, sino que ciérrelo con puntadas y así posiciona bien su dedito. Es una idea que le doy por si no le queda como a mí, pues saben que todos tejemos diferente. Entonces, listos los dos bracitos. La colita también es súper fácil, solamente 3 ronditas que acá se las comparto. Anillo mágico de 6 y luego la ronda 2 y la 3 de 6 puntos bajos cada una. Esto no necesita relleno y tendrá su colita lista, así que porfa pause el vídeo para realizarla. Unir estos bracitos es muy sencillo, nada más debemos velar que el dedito pues quede siempre hacia el frente que usted haya elegido para su kiri. Entonces vamos a pegarlo lo más posible a la cabeza, o sea, en esa rondita donde hicimos los aumentos en la parte baja, ahí lo más pegadito posible, ahí voy a estarlo cosiendo, ¿ok? Vea, es un poquito complicado mostrarle, pero lo voy a intentar. Vamos a tomar lo más pegadito posible, una puntada del cuerpo y una del bracito. Si no lo puede hacer los dos a la misma vez, pues una puntada del cuerpo primeramente. Y luego una del bracito. Y así hasta tenerlo unidito completamente. Cuando yo terminé de unir el primer bracito, pues dejé la hebrita acá para ahora unirla a esta, o sea, asegurarlo con ambas hebritas es mucho más fácil. Entonces voy a terminar de coser. Y ya que haya terminado, voy a retirar justo hacia el mismo lugar donde retiré la hebrita anterior. Con ambas pues voy a hacer un nudito a modo de asegurar. Y justo en el mismo punto voy a alarlo hacia adentro y de ese modo pues ambas hebritas se van a esconder. Complete esconderlas
Usted escóndalas completamente y listo. Luego la colita en la parte de atrás, pues usted la va a unir a gusto. ¿Ok? Yo quiero que quede así hacia debajo. Pero vuelvo y repito, esto usted lo puede hacer a su gusto, incluso la puede pegar, pues es bien pequeñita. Pero yo la estaré cosiendo con puntaditas hasta que quede bien segura la colita. Nada más puntaditas a todo alrededor hasta tenerla bien unidita. Bordaremos la nariz entre las rondas 23 y 24. La ronda 17 fue donde hicimos los aumentos. 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Entre la 23 y la 24 abarcando unos 3 puntitos. Esto va a depender del centro, ¿verdad? Del cuerpito. Entonces, voy a estar utilizando hilaza de color amarillo. Iniciando lo más atrás posible. Y vamos retirando alfileres. ¿Cuántas puntadas? Pues dependiendo del volumen que usted desee para esta naricita, ¿ok? Su naricita resalta, pero no demasiado. Entonces vamos a ver qué tal. Una puntada. 2. Vamos acomodándola. 3. 4. 5. Voy a hacerle 6 y voy a retirar en la última puntada, voy a retirar la agujita lanera justo en donde inicié para ahí detrás pues asegurar y esconder las hebras. Con 6 puntaditas yo considero que es suficiente, pero si usted desea realizarle más, siempre puede hacerlo. Voy a asegurar y esconder las hebras para continuar bordando los ojos. Ya he bordado un ojito. Lo cierto es que es algo muy similar a la naricita, solo que es con hilaza más fina, hilo súper fino de color negro. ¿Ok? Voy a estar dando 10 puntadas que fueron la misma cantidad que di en este ojito. O sea, les sugiero que dé la misma cantidad de puntadas y así le quedarán pues lo más similares posible. Comenzando en la parte de atrás, nada más 10 puntadas acomodando cada una de ellas y estará listo el ojito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la 10 la voy a retirar hacia donde mismo inicié, justo en el mismo puntito para asegurar y esconder estas hebras. Listo. Así me habrán quedado los ojitos. Vean. My Melody tiene una boquita bien pequeñita que casi olvido realizarla. Por lo general la tiene arqueadita debajo de la nariz, pero yo la voy a hacer un poquito inclinada, que se vea un poquito graciosa. Vamos a ver si lo logramos. Usted puede hacerla como guste, ¿ok? Ya le muestro. Voy a retirar hacia donde mismo inicié el ojito. Podría darle una puntadita más, ¿ok? Te podría darle una puntadita más aquí, pero yo la voy a dejar así sueltita, pues no considero necesario hacerle nada más. Y la verdad que aún sin el gorrito ya se ve bien graciosa. Así que puede hacerle la boquita como guste. En este caso,
una rondita más abajo de la nariz, un poquitín más al ladito, y luego la otra puntadita la di casi a mitad de la nariz, ¿ok? Otra ronda más abajo. Y ahora sí podremos comenzar el gorro. Para este gorrito estaré utilizando el color rosa niña, súper hermoso. Iniciemos con un anillo mágico en la ronda 1 y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo y colocar marcador, pues estaremos trabajando en espiral. Y en la ronda número 2 realizaremos 6 aumentos, un aumento por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, así tendremos el primer aumento y continuaremos aumentando durante toda la ronda hasta acabarla con 12 puntos. En la ronda 3 las repeticiones serán de un punto y luego un aumento. Un punto y un aumento durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 18 puntos. En la ronda 4 estaremos repitiendo 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Así durante toda la ronda 2 puntos y un aumento y esta vez acabaremos con 24 puntos. Iniciemos la ronda 5 con un punto bajo y seguido un aumento. Luego estaremos repitiendo durante 5 veces 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 3 puntos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 2 puntitos para completar la ronda luego de esas repeticiones. Y en los 2 puntitos que nos han quedado 2 puntos bajos. 1 y 2. Y esta ronda la habremos acabado con 30 puntos. Coloquemos marcador. En la ronda número 6 las repeticiones serán de 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos y un aumento durante toda la ronda. En esta ocasión acabaremos con 36 puntos. Iniciemos la ronda 7 con 2 puntos bajos, 1 y 2 y le sigue un aumento. Luego las repeticiones serán de 5 puntos y un aumento durante 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue el aumento. Así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 3 puntitos para completar la ronda. Lo hacemos de este modo, pues así no se nota tanto dónde estamos realizando los aumentos. Y vean cómo queda un círculo bastante perfecto. Y en los 3 puntitos que nos han quedado, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y esta ronda la habremos acabado con 42 puntos. En la ronda número 8 las repeticiones serán de 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento hasta completar esta ronda con 48 puntos. En la ronda número 9 iniciemos con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y le sigue un aumento. Luego estaremos repitiendo durante 5 veces 7 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Y así vamos a continuar repitiendo 7 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Nos van a quedar 4 puntitos para completar la ronda. Y en los 4 puntos que nos han quedado, 4 puntos bajos para completar la ronda. 1, 2, 3 y 4. Y esta ronda la habremos acabado con 54 puntos. En la ronda número 10 las repeticiones serán de 8 puntos bajos y un aumento. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y le sigue el aumento. Perdón. Continuaremos repitiendo 8 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y en esta ocasión acabaremos con 60 puntos. Luego en la ronda 11 realicemos 60 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. He tejido desde la ronda 11 y hasta la 26 60 puntos bajos por cada ronda. Cuando acabe la ronda 26 puede cortar la hebra, no necesita hebra demasiado larga, tan solo para cerrar ahora con agujita lanera y esconderla. Voy a retirar el marcador y colocar agujita lanera, Saltamos un punto y en el siguiente, abrazando esa cadena que se forma por encima de cada punto y luego en el último punto que hicimos, de este modo vamos a cerrar para que no se note tanto donde hemos cerrado, aunque esto perfectamente puede quedar detrás del cuellito, es opcional cerrarlo de esta manera o no, pero me encanta mostrárselo porque esta técnica les puede servir para cualquiera de sus amigurumis. Voy a asegurar, y dejar esa hebra hacia adentro, pues no la necesito. Lo cierto es que este gorro perfectamente puede ser removible, pero no lo considero necesario ya que My Melody sin su gorro no es My Melody. Pero bueno, pues solo le comento porque la verdad es que una vez que usted lo acomoda en la cabeza, él perfectamente puede salir y entrar. También si siente que le queda muy ajustado, pues estira un poquito el tejido sin temor que no se va a romper. Además, no le debe quedar más grande ya que ambos tienen el mismo diámetro, la misma cantidad de puntos que son 60 en su parte más grande. ¿Ok? Pero yo no lo voy a dejar removible, sino que lo voy a fijar. Incluso lo voy a fijar con pegamento. Entonces, lo alamos bien, lo acomodamos bien, que quede bien pegadito esa cabecita, que nos quede más o menos a la misma distancia de los ojitos para que se vea bonita. Péguelo muy bien incluso a la parte de atrás. He dejado el cierre en la parte de atrás. Recuerde que acá lleva otro volantito, ¿ok? Todavía nos falta, pero usted debe acomodarlo bien en estos momentos. Entonces, ya que esté bien acomodadito, bien justito, pues vamos a pegar. Si usted desea coser, siempre puede coserlo, ¿ok? Nada más dando puntaditas, tomando de la cabeza y del gorro, puede hacerlo, pero yo lo estaré pegando. Como yo estaré utilizando pegamento, pues será muy fácil. Usted puede utilizar el pegamento que guste. En mi caso estaré utilizando pegamento silicón caliente. Me va a tocar abrir un poquito el tejido, colocar pegamento y bajarlo. Y así, con mucho cuidado, ya que no quiero que se vea el pegamento feo, pero a su vez sí quiero que quede bien firme este gorrito. O sea que el pegamento me está quedando en esta área por dentro. Aquí simula como si estuviera sueltito. Por esa razón he decidido hacerlo con pegamento. Continuaré colocando pegamento en todo el borde. Y ya luego regresamos para realizar las orejitas. Y lista esta unión, la verdad que queda súper fuerte pegada. No es necesario coserlo, ¿no es cierto? Y vamos con las orejas. Realicemos dos orejitas exactamente iguales y ya yo tengo una lista. Iniciando en la ronda 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerremos el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda número 2, 6 aumentos. Un aumento por cada punto de la ronda anterior trabajando en espiral. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar. Ya llevo el primer aumento y continuaré realizando aumentos toda la ronda hasta completarla con 12 puntos. En la ronda número 3 estaremos repitiendo un punto bajo y luego un aumento. Así durante toda la ronda un punto bajo y un aumento y la estaremos terminando con 18 puntos.
En la ronda 4 las repeticiones serán de 2 puntos, 1, 2 y luego un aumento. Y así lo continuaremos repitiendo toda la ronda, 2 puntos y un aumento, y esta vez acabaremos con 24 puntos. Desde la ronda 5 y hasta la 9 estaremos realizando 24 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 9. Terminada la ronda 9, en la 10 las repeticiones serán de 2 puntos, 1, 2 y luego una disminución. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y acabaremos con 18 puntos. Luego desde la ronda 11 y hasta la 14, 18 puntos bajos en cada una. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 14. Y cuando termine la ronda 14, corte la hebra dejando hebra suficiente para realizar la unión. Voy a retirar marcador y recuerde, necesitamos 2 orejitas. ¿Ok? Una de ellas la vamos a doblar un poquito. Yo a estas orejitas no le estaré colocando relleno, pero si usted desea colocarle, pues siempre puede hacerlo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo la voy a ubicar en My Melody? Pues una al ladito de la otra. Usted las puede ubicar donde guste. ¿Ok? Yo las voy a estar sujetando primeramente con alfileres. Justo ahí, me gusta ahí en la posición que le he colocado ahora. Y ya luego pues las voy a coser. Además note cómo donde he terminado las orejitas lo he dejado hacia detrás, pero en realidad no es importante, ¿ok? Voy a coser una y ya les muestro la siguiente. El modo de coser estas orejitas es muy fácil, pero tenga en cuenta tomar una por una cada hebrita delantera que tenemos de cada punto de la última ronda de la orejita. De ese modo nos queda una costura más prolija, ¿ok? Pero incluso puede pegar estas orejitas si usted lo prefiere, ¿ok? Vuelvo y repito, si ya lo dije antes, perdón. Pero siempre me gusta mencionarlo porque después de haber cosido una, creo que si las hubiera pegado hubiera sido mucho más fácil. Así que les dejo esa recomendación, pero usted hace lo que guste, ¿ok? Entonces, una por una, cada hebrita, tomando una del gorrito y una de la orejita, ¿ok? Y creo que fue bueno mostrarles esta de acá, ya que aquí puede ser un poquito incómodo, pero póngale mucha paciencia y no se salte ni un solo puntito que tiene en la orejita, ¿ok? Con estas agujitas curvas o semicírculo, como guste llamarle, también le llaman agujitas de zapatero. Resulta mucho más fácil cuando ya el amigurumi pues está formadito, está relleno, ¿ok? Entonces continuaré cosiendo en todo alrededor, ¿ok? Y luego les mostraré cómo dar una puntadita aquí, que la verdad que es algo muy simple. Le debo una disculpa porque sí, lo cierto es que planeaba yo darle una puntadita, pero por la forma que tienen las orejitas, porque no le he colocado relleno, yo las doblo y siento que se queda bastante, así que creo innecesario darle una puntada por si el día de mañana simplemente las quiero levantadas, pues ahí ya está. Siento que así se queda bien, incluso ahorita se me ocurre que podría colocarle usted un limpiapipas dentro y así pues se quedaría mucho mejor donde usted lo coloque, pero así se queda. Y vamos a continuar con el detalle de aquí, ese volantito que tiene ella. Para ese detallito estaremos utilizando la misma hilaza color rosa niña. Iniciemos con un nudo corredizo y seguido 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Comencemos a partir de la cuarta, un punto alto. 1, 2, 3, 4, un punto alto. Le sigue un aumento de punto alto, o sea, en esta cadena 2 puntos altos juntos. Y así estaremos repitiendo un punto alto y luego un aumento de punto alto, un total de 7 repeticiones.
Y una vez listas las 7 repeticiones, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado en la base del último aumento que hicimos. Extraiga la hebra y listo. Vamos a colocar agujita lanera para realizar esta unión. Esta capita abraza todo el cuello excepto en el frente, ¿ok? Así que vamos a colocarla bien pegadita al cuellito, por encimita de los brazos. Estírelo bien, que el tejido cede, ¿ok? Ya si nota que le queda muy pequeñita, entonces puede usted, en vez de iniciar con 17 cadenas, pues iniciar con más y hacerlo más grande, pero yo así lo considero suficiente, ¿ok? Entonces, acá tengo la aguja lanera y voy a dar una puntada hacia la parte de atrás completamente. Aquí me quedará. Luego voy a volver a regresar. Entonces tomar una puntadita del otro extremo, ¿ok? Y que ambos laditos pues me queden lo más similares posible. Es lo que estoy buscando. Voy a tomar aquí la base, o sea, donde iniciamos el primer punto alto, preferiblemente. Intentaré tomar ese extremo. Y me voy a retirar hacia la parte de atrás. Una última vez. Y aquí detrás voy a asegurar y esconder la hebra. Pero antes me voy a asegurar de que aquí delante quede bien bonito como una capita y así pues me ha quedado. Ella tiene esto aquí adelante abiertito, ¿ok? Si usted lo quiere más cerradito, vuelvo y repito, nada más pues hace más cadenas al inicio, más repeticiones de un punto y un aumento y listo, le va a quedar, ¿ok? A esta My Melody solamente le falta una florecilla. Para esta florecilla utilicemos hilaza de color blanco e iniciemos con 3 cadenas. Ya esta que asegure el anillo va a contar 1, 2, 3, 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Esto continuará repitiendo tantas veces como usted guste. Yo voy a hacer un total de 5 pétalos. 1, 2, 3, 2 puntos altos, 1, 2, 1, 2, 3 cadenas y un punto deslizado. Y al acabar el quinto pétalo voy a retirar, a extraer la hebra, cortándola, dejando lo suficiente solamente para asegurarla. Voy a retirarla hacia detrás y cerrar el anillo mágico. A esta florecilla le falta el centro en amarillito, pero antes voy a asegurar y cortar las hebritas, ya que la unión la estaré haciendo utilizando pegamento. Para el centro utilicemos hilaza de color amarillo, un anillo mágico y 6 puntos bajos. Corté la hebra dejando hebra suficiente tan solo para cerrar este circulito utilizando agujita lanera. Nos saltamos el primer punto y en el siguiente tomemos esa cadena de este modo. Y luego una vez más en el último punto que hicimos. De este modo estaremos cerrando el círculo de modo tal que no se marque tanto dónde está el cierre, ¿verdad? Miren qué bonito queda. Y ahora sí, pues la unión. Con ambas hebritas pues voy a asegurar sin ajustar demasiado ya que no queremos que se deforme el circulito. Y esta unión la estaremos realizando utilizando pegamento. Yo voy a estar utilizando pegamento silicón para unir este centro. Ajustamos bien para que pegue. Y ya luego pues lo vamos a unir como usted guste, en el ladito que usted guste, en la orejita que más que usted prefiera, ¿ok? Yo lo estaré colocando aquí en la esquinita.
Y ¡listo! Ahora sí ha quedado My Melody. La verdad que está súper tierna, me encanta. Y aquí tengo a Hello Kitty. Y esta colección continúa creciendo. Si usted ha visto este video hasta el final, debe saber que el siguiente amigurumi de esta colección será Kuromi. Creo que lo he dicho bien. Bueno, pues ya usted sabe de quién estoy hablando, si es fan o simplemente le gusta poquito Hello Kitty. Espero y este video haya sido de su agrado y si ha sido así, porfa, déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le ha gustado lo que ha visto, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo video. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el próximo amigurumi. Chau, chau.